Muy bien, acompáñame a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y creo que, Dios mediante, hoy vamos a ver los versículos 1 hasta el 12. Y cuando uno lee las cartas de Pablo, muchas veces uno se da cuenta de cuál fue el motivo de Pablo para escribir las cartas, aunque a veces no lo dice explícitamente, no dice claramente. Uno ve cómo Pablo va argumentando, cómo va defendiéndose en su forma de hablar y en su forma de argumentar. Entonces, al parecer, los judíos, los enemigos, los oponentes de Pablo, habían intentado esparcir acusaciones falsas contra Pablo. Intentaban que los hermanos de la iglesia de Tesalónica no creían lo que enseñaba Pablo. Se puede deducir en parte de las enseñanzas de Pablo que estos judíos, que habían revuelto la ciudad de Tesalónica, y creo que lo vimos la semana pasada en Hechos capítulo 17, del 1 al 8, que ellos atacaban la credibilidad de Pablo esparciendo sus mentiras, que ahora le estaban acusando de que Pablo era uno más de estos hombres que solo le interesaba el negocio, su reputación y su fama. Ahora bien, también la incapacidad de Pablo para volver a la ciudad de Tesalónica pudo haberse usado de los oponentes para decir que a Pablo no le interesaba o no le interesaban los hermanos de Tesalónica, que cuando le había alcanzado la persecución, Pablo, Timoteo y Silas huyeron de la ciudad. Y para contrarrestar estas mentiras, Pablo defendió enérgicamente la integridad de él, de Silas y de Timoteo. También vemos como Pablo anima a estos hermanos a estar firmes en medio de la persecución. De hecho, era la misma persecución que a estos 3 misioneros había expulsado de la ciudad. Pablo amaba a estos hermanos. Él realmente amaba a estos hermanos. Y lo vemos en toda la carta. Y vemos su preocupación por ellos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17 a 18, dice así: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Ya queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Entonces vemos su preocupación, vemos la preocupación de Pablo, y era muy grande, hasta que él envió a Timoteo de vuelta a esa iglesia, y para el inmenso alivio y alegría, Timoteo le pudo dar un informe muy alentador. Y eso vemos en el capítulo 3, versículos 6 al 9. Pero aunque Timoteo le pudo dar un informe muy alentador, había también asuntos que preocupaban a Pablo. Y eso nos lleva al capítulo 2, versículo 1 al 12. Y le invito a que me acompañen a leer versículo 1 hasta el 12 del capítulo 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así hablamos, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo
hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, los ancianos y los líderes de la iglesia, aquellas personas que enseñan o lideran en la iglesia, tienen el deber de predicar, proclamar el evangelio a los pecadores incrédulos y a llevar a quienes crean a ser bautizados y llevarlos a la comunión de la iglesia local. Allí, en la iglesia local, el Espíritu Santo los santificará por su palabra, cuando la enseñanza de la Escritura es proclamada y aplicada bíblicamente. También podemos decir que los pastores deben interceder por la iglesia mediante la oración y súplica. Los pastores deben dar consejería bíblica a la congregación. Deben ser un médico espiritual que tenga la capacidad de aplicar las curas bíblicas en todas herejías y vicios que pueden afligir a los miembros de la iglesia. También debe ser un pastor sensible, el cual al alimentar el rebaño, cure las heridas, calme sus temores, los proteja de herejías, de peligros espirituales y también los consuele cuando están afligidos. Dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testifico de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, los pastores deben ser ejemplos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces, eso es la labor del pastor. Y no hay hombre, sabemos que no hay hombre que sea suficiente para esta obra. Ningún hombre puede cumplir eficazmente con su propia fuerza la inmensa obligación de liderazgo espiritual. Es solo posible por la misericordia de Dios en el poder que Él proporciona, el poder que Dios proporciona. Y como en estos días también, las personas suelen cuestionar a cada pastor que es fiel a la palabra de Dios, cuestionando su credibilidad, su carácter, su autoridad, cuestionan todo, porque este pastor no actúa según ellos o según lo que a ellos le agrada. Y al parecer eso era el caso de Pablo, que los oponentes de su ministerio mentían acerca de Pablo o de su integridad, mentían a la iglesia de Tesalónica en cuanto a la integridad de Pablo y su sinceridad con ellos. Entonces, como había muchos
charlatanes en esos tiempos, en esa época, y líderes espirituales falsos, era fácil de como encasillar a Pablo en esa casilla, en este grupo que viajaba alrededor de las ciudades solo para obtener poder, riqueza y fama. Esperaban acabar con la nueva iglesia, destruyendo su confianza en la persona que Dios había usado para fundar la iglesia. Por eso la declaración de apertura en el capítulo 2, y que es una defensa de su ministerio. Aunque no podemos escuchar lo que dicen sus adversarios, uno puede deducir algunas cosas, como Pablo se defiende o cómo defiende su ministerio. Ahora, lo que a Pablo preocupaba no era su reputación. Más bien lo que a Pablo le preocupaba era el Evangelio, la verdad del Evangelio y la iglesia misma. En estos versículos vemos cómo Pablo les muestra el gran amor que él tuvo o él tenía y el interés que él tenía por ellos. Y podemos decir que este amor e interés que Pablo tenía por los hermanos debe ser el mismo amor e interés que cada pastor debe tener por su congregación. Por eso el título del sermón, un corazón pastoral. Pero este amor e interés por los hermanos no es solo característica de los pastores, sino es de cada creyente en particular. No es exclusivo de los pastores. Cada uno debe imitar a Pablo en su amor, en su interés por la iglesia, sea pastor o no. Entonces, no solo hablo a quienes son pastores, sino a cada uno de nosotros. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Sigue el versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces no es solo la labor o el trabajo del pastor. Hablad la verdad en amor, unos con otros. Tú y yo debemos hacer la obra del ministerio. Tú y yo debemos anhelar tener ese corazón que tenía Pablo, que se preocupaba por el bien de sus hermanos, que se preocupaba por el bien del otro. El corazón que late para servir a los hermanos, para su edificación. Entonces, en estos versículos vemos como estos tres hermanos o misioneros llevaron a cabo su obra de ministerio. Pablo y Silvanos y Timoteo estaban dispuestos a dar su vida en riesgo con tal que le podían predicar el evangelio a los hermanos de Tesalónica. Versículo 1 y 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué hace Pablo? Él les recuerda, ustedes mismos saben. Recuerden nuestro sufrimiento. Dijimos al principio que le acusaban de ser falsos maestros, charlatanes en pos del dinero y del prestigio y de la fama, o del poder,
o de su propio beneficio. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el beneficio? Recuerden, hemos sufrido. Hemos sido maltratados. Y recuerden que Pablo estuvo en Filipos por varios días. Y dice en Hechos capítulo 16, el versículo 12, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Entonces ahí en Filipos fue donde echaron el demonio de una muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación. Entonces cuando lo echaron, los amos de esa muchacha arrastraron a Pablo y Silas y lo llevaron a la plaza de la ciudad. Y dice el versículo 23, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, finalmente, cuando libertaron a estos hermanos, ellos se fueron a la ciudad de Tesalónica. Entonces, Pablo aquí vuelve a recordar a los hermanos la condición en que ellos habían salido de Filipos y habían llegado a Tesalónica. Entonces, Pablo no dijo, ya que el mensaje no llegó bien en Filipos, ya que el mensaje de Cristo no le llegó bien, lo cambiaremos un poco para que no sea tan ofensivo. No, Pablo no cambia el mensaje, no suaviza o no suavizó el mensaje. Era el mismo mensaje y recibieron la misma oposición que en Filipos. Y Pablo les recuerda ahora, ustedes lo saben, ustedes fueron testigos. Y miren la palabra que se repite en muchos de estos versículos. Ustedes saben. Versículo 1, porque ustedes mismos saben. Versículo 2, vuelve a decir, como saben. Versículo 5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes. Versículo 9, porque recuerdan. Versículo 10, ustedes son testigos. Ustedes saben, otra vez en el versículo 11, ustedes saben cómo nos comportamos con ustedes cuando estábamos con ustedes. Y también les recuerda que su llegada no había sido en vano. Era una prueba más de que él no fuera, o de que ellos, estos misioneros, no fueran charlatanes de su época. Su mensaje era de parte de Dios. Tenía el poder de transformar, de llevar de la muerte a la vida. Miren el versículo 9 y 10 del capítulo 1. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sigue el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, sí era Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, este mensaje les llevó a tener una esperanza viva, produjo un impacto fuerte en la vida de los tesalonicenses. Incluso era una iglesia firme, incluso después de la partida de Pablo. También era una evidencia de que su trabajo no resultó en vano. ¿Y cómo es que ellos podían predicar el Evangelio de Cristo después de todo eso? Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pablo no habla de sí mismo como que si él tuviera el valor, sino él dice que Dios le había dado el valor de proclamar el Evangelio. Dios había obrado en ellos para que predicaban el Evangelio. No se gloría en sí mismo, más bien en el Señor. Y creo que nadie de nosotros quiere ser rechazado o que se burlen de nosotros. De hecho, muchas veces eso nos
produce en nosotros temor. Miren lo que pide Pablo a los hermanos de Éfeso, que oren por él. Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo lo hable sin temor como debo hablar. Entonces Pablo había aprendido a confiar en el poder de Dios. Es Dios mismo quien da el valor para predicar el Evangelio. Y Dios ha decidido a usar o a través de la oración el fortalecernos y darnos valor para predicar la palabra sin temor. También lo hemos visto en Colosenses hace unas semanas, Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para hablar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, siempre ha habido y siempre habrá una presión de suavizar el mensaje del Evangelio para no ser ofensivos a los pecadores, para hacerles el Evangelio de Cristo, para hacerles el Evangelio aceptable. Se presenta a Cristo como alguien que sigue tocando tu puerta, rogándote que le dejes entrar, como un caballero. Pero Pablo predicaba en medio de mucha oposición. En medio de mucha oposición predicaba el Evangelio. No adapta el mensaje. Le seguían persiguiendo. No suavizaba el mensaje. Hermanos, prediquemos el mensaje del Evangelio sin suavizar. Prediquemos la palabra de Dios, no otro mensaje. Cuando viene la oposición, confía en el poder de Dios y permanecemos fieles a su palabra. Ora y anda a predicar. Ora y anda a predicar. Y Pablo les predicó a estos hermanos el Evangelio con un genuino deseo, no con una mala motivación o con engaño. Miren el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. El contenido del mensaje, dice Pablo, no es erróneo. No viene de error y no viene con engaño. ¿Y por qué no? El versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo dice, el mensaje que predicamos viene de Dios. Es el Evangelio de Dios. No les prediqué un mensaje nuevo, dice Pablo. Es el mensaje de Dios que predicamos. De hecho, acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Entonces, ¿en qué se basaba Pablo? En las Escrituras. Por eso es que Pablo una y otra vez vuelve a citar el Antiguo Testamento, una y otra vez. El plan de salvación ya empezó en Génesis. No es que era un mensaje nuevo, el mensaje de Pablo era el mismo que el Antiguo Testamento. No era un mensaje nuevo. Y en cuanto a su motivación, no fue por engaño o impureza, dice el versículo 3. No fue con engaño. Engaño significa literalmente anzuelo, trampa o truco. Y también impureza. Entonces eso se refiere a hacer algo con la intención
que la persona crea que lo que trato de hacer es hacerle el bien cuando en verdad lo que hago es para mi propio beneficio. Como se suele usar el anzuelo para la pesca, se esconde el anzuelo bajo la carnada. Viene el pez y cree que es un bocado sabroso y lo muerde y es para su pérdida. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros. No soportarán la sana doctrina. Ellos mismos acumularán para sí maestros que predican lo que ellos mismos quieren escuchar, no lo que dice la palabra de Dios. No lo importa el bien de los demás, sino quieren sacarle ventaja. Y Pablo dice que su predicación no ha sido con engaño o impureza, porque ellos habían sido aprobados por Dios para predicar el mensaje del Evangelio, no agradando a los hombres, sino agradando a Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 5, dice Pablo, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto como sacar provecho. Dios es testigo. Entonces, no suavizaban el mensaje, no con pretexto para sacarle provecho. Pablo no era un predicador de la prosperidad que se aprovechaba de ellos, no le agregaba algo, no le quitaba algo o no le editaba para que sea más agradable. Dios es testigo, dice Pablo. ¿Y a qué se refiere cuando digo que no suavizaban el mensaje? Se refiere a predicar todo el consejo de Dios. Es predicar el mensaje de salvación. Es predicar la buena noticia de que hay perdón de pecados para todo aquel que crea en Cristo. Pero al mismo tiempo, no dejar de advertir del destino terrible que les espera a todos que no creen en Cristo. Miren el versículo 10 del capítulo 1. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo no dejaba de predicar todo el consejo de Dios, no una parte, todo el consejo. Jesús es el único que nos puede salvar de la ira venidera de Dios. Para entender la buena noticia, debemos entender primeramente también la mala noticia. Debemos entender cuál es nuestro estado si no estamos en Cristo. Si rechazas el Evangelio de Cristo, acumulas la santa ira de Dios, que sufrirán por toda la eternidad. Entonces, pueden apreciar lo que Cristo hizo en la cruz a favor de los pecadores que crean en Él. Cuando queremos agradar a los hombres, vamos a editar el Evangelio. Es por eso que desde muchos púlpitos ya no se habla del pecado, ya no quieren ofender a los hombres, no quieren ofender a personas, quieren que se sientan bien, pero que al final hacen lo mismo que el anzuelo con la carnada. No es para su bien, sino para su pérdida o para su destrucción. Hermanos, no intenten agradar a los hombres cuando predican la palabra, sino predica para agradar a Dios. Es mejor que el hombre se ofenda y que llegue a conocer el Evangelio en vez de que el hombre reciba un mensaje no bíblico yendo directamente al infierno. Pablo insiste al joven pastor Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hoy ya no se habla del pecado, muchas veces no se habla del infierno, no se habla de la impotencia del hombre de salvarse. Asimismo, el hombre no se puede salvar. El hombre está muerto en sus pecados y delitos. Efesios 2.
no tienen ni la menor posibilidad de salvarse, porque está muerto. Pablo escribe a los Gálatas y les dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, nuestra predicación no debe ser para agradar a los hombres, sino a Dios debe agradar. Nuestra meta en sí no es caerle mal, aclarando. Nuestra meta no es caerle mal a la gente, sino predicamos la verdad. Predicamos el consejo de Dios. Y es la verdad que ofende a la gente, a las personas. Predica la verdad sobre todo. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo dice, no como agradando a los hombres, sino agradando a Dios, quien examina los corazones. Entonces la meta de Pablo era agradar a Dios, a aquel que le había confiado el Evangelio. Entonces, hermanos, el anhelo de cada creyente, no solo de los pastores, es de recibir esa aprobación de Dios, aunque muchos se ofendan y critican. Hermanos, no vivimos para agradar a los hombres, porque si quieres agradar a los hombres, vas a terminar editando el Evangelio de Dios. Nadie puede servir a Dios dos señores, dice Jesús. O predicas fiel el Evangelio, o caes bien a la gente, pero no los dos al mismo tiempo. Nuestra meta es servir, agradar al Señor. Versículo 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, los maestros espirituales de aquella época, los falsos maestros, buscaban su propia honra y alabanza de los hombres. En cambio, Pablo no buscaba su gloria ni de los hermanos de Tesalónica, ni de otros. Pablo no estaba en el ministerio por ambiciones personales. Dios lo había dotado, preparado para estar ahí en el ministerio. Por eso, él no merecía elogio de hombres. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 9. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Entonces Pablo no merecía elogio porque le era impuesto una carga. Le era necesario predicar la palabra. ¿Y eso para qué? Para la gloria de Dios. Entonces vemos en estos primeros 6 versículos cómo Pablo establece 5 cualidades claves de un líder espiritual. Son virtudes ejemplares y dignos de imitar. Primero podemos decir tenacidad, porque confía totalmente en el poder de Dios. Pablo confiaba totalmente. Integridad, porque está completamente comprometido con la verdad de Dios. Autoridad, porque está comisionado por la voluntad de Dios y no la suya. Responsabilidad, porque sabe que Dios examina los corazones. Y humildad, porque está completamente consumido por la gloria de Dios.
Y también vemos en los siguientes versículos como Pablo se entregó como una madre a buscar el bien de los hermanos de Tesalónica. Versículos 6 y 7. Y noten el contraste en estos dos versículos. Dice el versículo 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Miren el contraste. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Lo que Pablo está diciendo es que en vez de que ellos pasaban por la vida demandando la autoridad que tenían, en vez de demandar ser respetado como apóstol, más bien, dice Pablo, con ternura de una madre o de una nodriza, dice la Reina Valera, habían actuado. En los días de Pablo, las mujeres que podían contrataban a una nodriza. Dar el pecho en esos días no era algo muy común. Se contrataba a una nodriza que amamantaba al niño y muchas veces más tarde esa nodriza se volvía la tutora del niño. Entonces, de esa manera, la relación del niño con la nodriza se convertía en una relación muy especial. Pero Pablo compara su ministerio con el trabajo ahora de una nodriza, pero no con la nodriza que se contrataba y se le pagaba para que haga su trabajo y que cría a un niño de otra, sino con esa nodriza, dice Pablo, que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces, en vez de insistir, dice Pablo, en mi autoridad, dice Pablo, en vez de eso, más bien les traté con la ternura de una nodriza. Como dice la frase, como a sus propios hijos. Entonces, Pablo no era como una madre sustituta o contratada y pagada, más bien cuidaba a los tesalonicenses como una madre a sus hijos. Así cuidaba las necesidades espirituales. De hecho, esa descripción suele ser ajena a muchos líderes en estos días, que no cuidan a su congregación con este amor, con esta ternura que tenía Pablo. Pablo los cuidaba con ternura y eso quiere decir literalmente calentarlo con su propio cuerpo. Eso es un pastor ejemplar que cuida a su congregación con esa ternura. De hecho, muchos lo consideran como un pastor débil, muy sentimental, pero no es eso a qué se refiere. De hecho, Pablo compara su ministerio en los siguientes versículos con un padre que ejerce autoridad sobre sus hijos. Hay momentos en donde los pastores deben ejercer autoridad, sobre todo cuando la verdad del Evangelio está en juego, o la santidad y la pureza de la iglesia está en juego. Y estos versículos que vemos hoy nos dan un balance, un equilibrio entre la autoridad y la ternura. Pablo reprendió muy fuerte a los hermanos en Corintios y también a los hermanos de Gálatas, pero siempre tiene un balance entre su autoridad y su ternura. Pablo reprendió a los Gálatas y luego en el capítulo 4, versículo 19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Aunque Pablo fue uno de los hombres más extraordinarios que ha tenido la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, con todos los dones espirituales, todo su intelecto que tenía, al mismo tiempo vemos que este hombre manifiesta el amor intenso
y profundo por los hermanos de la iglesia. Esa ternura, miren el versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. La palabra aquí, que aquí se usa, que es traducido como gran afecto, quiere decir que es anhelar a alguien con pasión y seriedad. Se refiere a un profundo afecto y absorbente que no puede sobrepasar. Y se solía usar en la antigüedad para la inscripción encima de una tumba en donde padres habían perdido a un hijo en la temprana edad. Y se usaba cuando los padres querían describir su profundo anhelo de verlos de nuevo. Pablo amaba a esos hermanos, a punto de entregarse en cuerpo y alma para estos hermanos, como lo hace una madre. La madre ajusta toda su vida al bebé recién nacido. Se despierta de noche, cada rato le da de comer. Es por el gran afecto que tiene la madre, por su profundo amor. Pone a un lado su propio beneficio por el beneficio del hijo. Y eso hacía Pablo. Pablo ministró a la iglesia con la misma actitud de compromiso total, porque como los bebés a una madre, ellos habían llegado a ser muy amados, muy queridos para Pablo. Y el texto dice que se había entregado a ellos no solo el Evangelio, sino también sus propias vidas con tal de predicarles el Evangelio. Ahora, ¿cómo los criaron? Pablo dice que los criaron con afecto como una nodriza, amamantándoles o alimentándoles con el Evangelio. Y eso se repite en varios versículos, versículo 9, 2, 4 y 8. Lo habían alimentado con el Evangelio de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Y qué produjo eso? Lo vimos la semana pasada, los versículos 1 al 10, capítulo 1. Una iglesia sana y firme. Versículo 9. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Trabajo y fatiga. Eso subraya el esfuerzo agotador que hacía Pablo y que hacían sus colaboradores. Tenían ellos el derecho de que les proveían lo necesario, de que los compensaran. Sí tenían el derecho. Pero como una madre sabe que no hay precio que los hijos le puedan pagar por todo el trabajo que ellos han hecho por sus hijos. Ella no espera compensación de haberles criado, de tenerle compasión, ternura, sacrificio propio y amor de corazón. Entonces, no era un problema que los misioneros recibieran compensación de los recién convertidos en Tesalónica. Pero Pablo dice, para no serle una carga, prefirieron no hacerlo y también para ser un ejemplo. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7 al 9. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque miren la misma palabra, saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, que no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Entonces Pablo, Timoteo y Silas
Trabajaron de noche, de día y de noche para mantenerse y predicarles el Evangelio. Hermanos, eso nos muestra un profundo amor que estos misioneros, estos hermanos, tenían por la iglesia de Cristo. Y eso debe ser el corazón de cada pastor. El trabajo es demandante, sí es, y requiere toda nuestra fuerza por el sincero amor a Cristo y a cada uno de sus ovejas por las quienes Cristo murió. Dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, ya leímos hace un rato, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les ha sido confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 10. Vemos un modelo que estos hermanos, estos misioneros dejaron a la iglesia, un modelo digno de ser imitado. Versículo 10, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con ustedes los creyentes. Este es un modelo digno de ser imitado. Ahora, ante la acusación de los oponentes de Pablo, él ahora apela al testimonio de nuevo de los creyentes en Tesalónica. Pero sobre todo él apela al testimonio de Dios. Dice, ustedes son testigos, también Dios es. Ustedes mismos lo saben. Eso no significa que Pablo está diciendo que ellos eran sin pecado. O que alcanzaron la plena santidad en toda área de su vida, que estaban sin pecado. No, eso no quiere decir eso. Y creo que cuanto más uno crece a la santidad, cuanto más el creyente crece en santidad, más se da cuenta de que tan lejos está de la santidad total, más se da cuenta de su estado. Pero lo que Pablo está diciendo es que no podían ser acusados de hablarles o predicarles el Evangelio con engaño o con una conducta inadecuada o incompatible con el Evangelio. Y Pablo dice, ustedes lo han visto. Que Pablo y sus colaboradores se habían conducido de manera irreprensible, santa y justa. Entonces Pablo y sus colaboradores fueron a Tesalónica y se conducían de una manera digna, su vida era ejemplar, su manera de vivir demostraba de lo que ellos decían era la verdad. Dice el misionero y mártir Jim Elliot que si hay alguna área en donde el carácter de una persona tiene mucha influencia en la calidad de su trabajo, entonces es en el área espiritual. En otras palabras, tu carácter o tu manera de vivir debe ser lo que tú predicas. Los siguientes versículos, Pablo compara el ministerio pastoral con un padre que ejerza su autoridad paterna para tratar con cada uno de sus hijos en particular. Versículo 11 y 12.
Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Los exhortaron a la santidad. Y Pablo modeló un pastoreo de cómo que si él fuera su padre, como dice el versículo 11. Y Pablo dice que a cada uno implorábamos a cada uno de ustedes, así como un padre trata con cada uno de sus hijos en particular. Así deben los pastores. Esa obra incluye muchas cosas. Incluye todo lo que hace que el creyente alcance la meta. ¿Cuál es la meta? Versículo 12. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, andar como es digno de Dios. Es crecer en santidad, es perseguir la santidad. ¿Qué significa crecer en santidad? O tal vez, ¿en qué piensan cuando piensan en la palabra santidad? Seguramente piensan en pureza, apartado o separación. Y todo está bien. Pero santidad también tiene mucho que ver con el gozo. Dice el Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Dios son rectos. ¿Y qué producen en nosotros? Alegran el corazón. Juan 15, Jesús dice a sus discípulos, versículo 10, Jesús hablando con sus discípulos les dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Jesús les dice, guarden mis mandamientos, porque yo quiero que vuestro gozo sea completo. Miren, lo que hacían los tres misioneros, Pablo, Timoteo y Silas, primeramente ellos modelaron esa vida de santidad. Vivieron esa vida de santidad, una vida irreprensible, y luego animaron a los creyentes, alentaron a los hermanos a que vivieran esa vida en santidad. Y eso es el trabajo de cada pastor. Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto y les dice, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo. Porque es en la fe que permanecen firmes. 2 Corintios capítulo 1. ¿Cuándo colaboramos con su gozo? Cuando los animamos a la santidad. Colaboramos con su gozo cuando los exhortamos a la obediencia. En advertirles del pecado, cuando los animamos a la santidad. Porque la santidad para el creyente no es una carga. Más bien se goza en eso. El creyente se goza en la santidad. Cuando crece a la imagen de Cristo. Ese es el trabajo de cada pastor. Ahora, aunque que este pasaje nos da como una radiografía de cómo debe ser el corazón del pastor, además, el interés y el amor que vimos no es solo para pastores, sino cada uno de nosotros. No quiero, hermanos, que ahora ponen su mirada en los pastores y líderes, a ver si ellos lo cumplen todo. Más bien creo que cada uno debe examinarse a sí mismo. Cada uno se examina a sí mismo. Cada uno de nosotros debe servir con ese amor sacrificial que tenía Pablo, de entregarse por amor. O como Cristo, el ejemplo supremo. Cada uno debe servir a los hermanos con esa actitud, no de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Miren Colosenses capítulo 3.
Versículos 22 al 24. Dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Miren lo que dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Sigue el 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Que cada uno de nosotros pueda decir con Pablo: imítanme a mí. 1 Corintios capítulo 11: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es que estamos haciendo alarde o propaganda de nosotros, sino estamos siguiendo a Cristo, viviendo acuerdo al Evangelio, a esa nueva identidad, quienes somos en Cristo. Es cuando alguien nos observa, que vea a Cristo en nosotros, con la meta. Miren el versículo 12, capítulo 2. Para que anduvieran como es digno del Señor, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor. Que tu palabra sea predicada fiel, Señor. Que tu palabra pueda convencernos de pecados, que podamos ser edificados, que podamos crecer en santidad, que podamos cada día, cada momento crecer a la estatura de Cristo, a un hombre maduro, Señor. Señor, que nuestras vidas sean en gratitud hacia ti, Señor. Que cada día más podamos vivir a quienes somos en Cristo, a esa identidad nueva, Señor. Gracias por la obra en la cruz, por la obra de la redención. No merecíamos nada bueno de ti, sino el infierno, pero en tu misericordia, Señor, nos has dado gracia, perdón de pecados. Señor, te encomendamos el resto del día y te pedimos que nuestras vidas puedan agradarte y ser un olor grato para ti. En nombre de Cristo, amén.